Le habla el pastor Carlos Machado. ¿Debe tener la Iglesia una teología de la música? Evidentemente sí. Vivimos en un mundo donde la música cristiana es un aglomerado de sonidos tomados del secularismo religioso y los llamados salmistas, quienes cada vez son más humanistas y más paganos. Cada día aparecen nuevas canciones con el epíteto de cristianas, pero la mayoría proviene de un cristianismo secularizado que evita el nombre de Dios o procura quedar bien con todos los grupos musicales, religiosos y sociales. Pero Dios ha determinado en su palabra cómo debe ser su música, su alabanza, que el corazón redimido debe cantarle. Por eso, en esta serie de estudios, desarrollaremos de una forma secuencial con el objetivo de que el creyente pueda tener una perspectiva más amplia y comprensible de la música cristiana. Veremos primeramente la importancia de la música en la Biblia, que se enfoca principalmente en el canto, para responder a las preguntas generales de cuándo, dónde, cómo y por qué debemos cantar. También dedicaremos un poco a entender la famosa frase pentecostal, un grito de júbilo para el Señor, enfatizando, obviamente, en la importancia del significado y la aplicación del concepto de la canción nueva que se menciona en las Escrituras que va dirigida a Dios. Luego, nos es necesario ver el ministerio de la música en la Biblia, empezando con el ministerio de la música en el templo, siguiendo con el de la música en la sinagoga y finalizando con el de la música en la iglesia del Nuevo Testamento. Los resultados de esta investigación serán significativos porque ellos muestran que, contrariamente a las asunciones prevalecientes, la Biblia hace una distinción clara entre la música sagrada y la música secular. Los instrumentos de percusión, la música rítmica con golpe y el baile nunca fueron parte ni del ministerio de la música del templo en el Antiguo Testamento, ni tampoco del ministerio de la música en la sinagoga, y mucho menos en el ministerio de la música de la iglesia del primer siglo. Es claramente reflejado en la Biblia que los cultos cristianos antiguos fueron regularmente con pocos instrumentos y específicamente se centraban en instrumentos de cuerdas y de aire. Veremos lo que la Biblia enseña sobre el baile. Queremos averiguar si la Biblia prohíbe el baile como un elemento positivo del culto de la iglesia. Aunque no parezca una pregunta importante, los partidarios de la música cristiana contemporánea apelan a algunas referencias bíblicas sobre el baile, que es la danza, para justificar su uso de música rítmica bailable en la iglesia. Otros incluso hablan de redimir las costumbres paganas como un medio de evangelismo. Lo vemos en muchos artistas modernos. Veremos que el culto cristiano, fundamentado en la Escritura, nunca usa aplausos, bailes ni gritos, porque se enfoca en el cantar con entendimiento. Es un privilegio compartir la experiencia de aprendizaje sobre la música con todos aquellos creyentes deseosos de entender con profundidad y con sinceridad los principios bíblicos de la música, no sin sentir la pequeñez de intentar hablar de un tema tan soberano en la Escritura. Aunque pareciera que somos pocos los que preservamos la doctrina del canto cristiano, el candor del Espíritu Santo ha estado alcanzando a muchos más, porque no somos pocos, somos muchos, pero no somos personas que estamos dedicadas a darnos a conocer. Muchos anhelan volver a una experiencia espiritual, real y auténtica de la alabanza, y la mayoría anhela alejarse del espiritismo que aglomera a las iglesias cristianas y evangélicas de nuestros días. Procuraremos descubrir en la Biblia los principios básicos respecto de la música apropiada para el culto divino, así como para el crecimiento personal. Sin embargo, la tarea no es fácil, porque la Biblia no fue escrita como un manual doctrinal que incluye una sección consagrada exclusivamente a la música sagrada, sino que es un libro inspirado progresivamente, donde sus más de 500 referencias esparcidas en su contexto sobre la música
los músicos, el canto y los instrumentos musicales debe ser descubierta y seguida con mucha precisión por los hijos de Dios. Obviamente que el esfuerzo por encontrar estas referencias no es un esfuerzo titánico, pero sí debe ser cuidadosa la interpretación de ellos para lograr extraer los principios aplicables a nosotros hoy y a nuestras iglesias actuales. No pretendemos hacer un tratado histórico-artístico de la música. Nuestra meta es presentar una mirada teológica de la música. La teología de la música ha sido descuidada por años y la tendencia a volvernos pentecostales y volver pentecostal cada elemento del culto se ha tornado casi inevitable. No queremos imponer una tradición muerta y rígida. Muchas iglesias están entrando en estos problemas con la nueva tendencia pentecostal. Contrariamente, queremos comprender la naturaleza y función de la música sagrada, bíblica, en la vida social y religiosa de las iglesias de Cristo, con especial énfasis en las iglesias bautistas. Lo que buscamos es comprender la diferencia entre la música secular y la música sagrada, y proveer un marco de referencia para que las iglesias bautistas o cristianas que tengan sana doctrina mantengan su culto acorde a las Escrituras. Incluso es necesario que preguntemos sobre el uso del baile, las palmadas y la música rítmica. Estos usos dentro de nuestros templos, ya sean bautistas, evangélicos fundamentales o de cualquier otra denominación apegada a las Escrituras, nos obliga a saber cómo se utiliza y dónde se utiliza un instrumento musical. Para ello, debemos partir desde el culto en el templo judío del Antiguo Testamento e ir de forma progresiva y constante por la época de Cristo con la sinagoga, hasta terminar con el culto practicado en las primeras iglesias fundadas por Jesucristo. Intentaremos que el contenido sea totalmente bíblico, gramaticalmente correcto e históricamente veraz. Haremos lo posible por esquematizar adecuadamente todo el contenido teológico de este estudio, esperando que nos ayude con algunas preguntas, las cuales sé que muchos tienen, así como conceptos que muchos manejan como parte del culto cristiano. Y aunque muchos tienen dudas, han preferido ignorar todo para no entrar en controversias con otras personas. Soy muy consciente de que al usar el término bautista, muchas almas incautas ni siquiera escucharán más este audio. Pero también reconozco que no es un intento de hacer alarde al hablar sobre lo que me motiva, ni sobre lo que la Biblia enseña, sino el hecho de que la Escritura ha de ser expuesta, le guste o no, a las personas en general. No estoy buscando que las personas se hagan bautistas, ni tampoco estoy buscando que las iglesias se transformen en iglesias fundamentales. Estoy buscando que los hermanos entiendan lo que Dios dice sobre la música y lo que es la perspectiva nuestra desde una gramática, literalidad e historia dentro de la misma Biblia. Una lectura de Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, junto con Efesios 5, versículos 18 al 19, podemos ver con claridad que la música de adoración a Dios es la que viene de una correcta teología bíblica. Si ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo que estar lleno de la palabra escrita de Dios, entonces una adoración espiritual es una adoración apegada a la Biblia. Como cristianos no podemos permitirnos el lujo de cerrar nuestras mentes a la búsqueda de las verdades bíblicas, especialmente porque somos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento, como nos dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. A veces pensamos que conocemos todo lo que la Biblia enseña sobre cierta doctrina, pero empezamos a investigar y pronto descubrimos cuán poco sabemos sobre ello. El caso de la música es uno de esos temas poco conocidos. Hay cristianos que creen que la Biblia deja abierta la forma de la música y del arte humano dentro de la iglesia. Incluso muchos cristianos creen que la Biblia nunca dice cómo debe ser un culto cristiano. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta qué dice y cuánto dice sobre esto. Y en relación al tipo de música en la iglesia, la Biblia es igualmente informativa e instructiva. El deficiente de nuestros seminarios
es que no incluyen una teología musical realmente bíblica. Siempre se da por sentado que la libertad del culto es cosa de la congregación local. Dentro de los mismos bautistas fundamentales, el concepto de que la libertad de culto depende de cada iglesia local se ha diseminado perjudicialmente entre todas las iglesias. Se han olvidado que la iglesia es soberana, independiente, pero no es soberana ni es independiente sobre la Biblia. La identidad bautista ha quedado en el olvido, la forma y la alabanza teológica se ha ido ignorando y se está transformando en un espectáculo lleno de luces y de extravagancia cuyo único objetivo central es divertir, reunir y hacerse sentir bien. La experiencia en relación al canto y al efecto en las iglesias ha sido una parte de la experiencia. Dedicar muchos meses examinando las referencias bíblicas respecto de la música, el canto y los instrumentos musicales han hecho que seamos conscientes del hecho de que la Biblia tiene mucho más que decir sobre la música y sobre todo de la música de las iglesias realmente bíblicas. No es justificante que el faltante del seminario nos haga desviarnos de una doctrina no contemplada en su currículum. Escuché a alguien decir que el culto de la iglesia lo determina cada iglesia, porque la iglesia es soberana. Como dije anteriormente, sí, la iglesia es soberana en los asuntos administrativos y que le competen directamente, pero la iglesia no es soberana sobre las doctrinas de la misma escritura. Un mal uso del concepto de soberanía le ha dado a las iglesias una soberanía antibíblica, que incluso pisotean la autoridad del pastor. Pero Dios ha dicho cómo debe ser su culto, y eso debe ser respetado por las iglesias que obedecen a Dios. Pablo, hablando precisamente del culto de la iglesia de Corinto, dijo: con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. 1 Corintios 11:16. Ninguna iglesia tiene autoridad sobre la doctrina ni sobre las escrituras, sino solamente soberana en sus asuntos propios. Creemos que el Espíritu Santo ha dejado su palabra para guiarnos y enseñarnos, incluso en el aspecto del canto. No ha habido descuido en esa área porque el Espíritu Santo ha inspirado sobre todas las cosas. Quiero recalcar a todos los escuchas que yo soy evangélico, principalmente de la denominación bautista, y no me avergüenzo ni me disculpo por ello. Soy bautista porque creo que es la denominación que durante siglos ha sostenido los principios básicos de la fe, así como la sana doctrina. Cuando estudiaba en el seminario, la mayoría de mis profesores eran bautistas, y la mayoría de los libros que leí y donde aprendí y donde fui instruido en la meditación y la predicación son de origen bautista. Los grandes predicadores que muchos han escuchado, como el doctor Adrian Rogers o el doctor Carlos Stanley, son bautistas con una enseñanza sana, con una enseñanza correcta. No obstante, con el pasar del tiempo también soy consciente que las iglesias bautistas se han ido alejando de su identidad. Ya no son bautistas en culto, aunque la mayoría todavía preserva la identidad bautista en la doctrina, pero que poco a poco se ha ido distanciando. Los bautistas tienen una identidad y tienen unos distintivos. En este caso yo quiero hablar sobre los bautistas Landmark, de los cuales soy parte, de los cuales me he graduado y entre los cuales hago mi ministerio. Así que, dejando en claro este punto, para no dar confusión a nadie y darle la libertad a los que no quieren escuchar, que puedan no hacerlo, y a los que quieran aprender, que lo hagan. Porque también como bautista estoy consciente, soy consciente de la libertad de conciencia, y nadie está obligado a creer aquello que no entiende o aquello que no está dispuesto a aceptar. En relación a lo que es la música, cada uno de nosotros es responsable delante de Dios
con lo que escuchamos, con lo que aprendemos y con lo que transmitimos. Algunos cantos no son malos, mas no obstante por su origen, por su contexto o por su objetivo primario, no conviene que sean cantados. Otros tienen doctrinas, enseñanzas o tienen instrucciones que son totalmente equivocadas. Asimismo, muchos de los modernos cantos han sido formados por no creyentes, y estos cantos, por hermosos que suenen, tienen malas referencias, tienen una serie de enseñanzas que transmiten de manera errónea, basadas a partes buenas, pero tergiversando todo su contenido. Hemos sabido de cantantes cristianos modernos que ya están cansados de usar el nombre de Dios o que no quieren que sean cánticos exclusivos para la iglesia, quieren abarcar más publicidad. También asimismo muchas personas en su afán de alcanzar muchas personas y tener cantidad, pero no conversos, no personas realmente salvadas, han llegado a aceptar muchas cosas que no son bíblicas, que no pertenecen a Dios. Veremos en esta serie de estudios cómo elegir la música, por qué no aplaudimos en nuestros cultos y por qué razón tenemos ciertas normas en relación a nuestro culto. La Biblia es tan clara y tan específica. Aquellos pasajes del Antiguo Testamento mal interpretados por las sectas modernas, tanto de índole evangélico protestante o de católico carismático, han sido realmente sacados de un contexto y en este estudio los veremos desde su contexto gramatical, literal e histórico, tratando de entender el mensaje central y original que Dios dio en su palabra. Dejando pues claro este principio, yo espero que en los próximos estudios usted pueda aprender y desarrollar una mentalidad más bíblica en relación a la música. No le estoy diciendo que acepte todo lo que decimos aquí, sino que sea crítico, que evalúe, y si lo que hemos dicho está en la palabra de Dios, lo ponga en práctica. Sea como los bereanos, que todo lo que escuchaban lo llevaban a la palabra de Cristo Jesús. Que el amor, la gracia de Dios, y que su infinita misericordia y que la guía del Espíritu Santo sean ustedes ayudándoles a salir, a entender, a comprender y a transmitir la verdad de Dios. Y termino, como dice el Salmo, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Son malos, mas no obstante por su origen, por su contexto o por su objetivo primario, no conviene que sean cantados. Otros tienen doctrinas, enseñanzas o tienen instrucciones que son totalmente equivocadas. Asimismo, muchos de los modernos cantos han sido formados por no creyentes, y estos cantos, por hermosos que suenen, tienen malas referencias, tienen una serie de enseñanzas que transmiten de manera errónea, basadas a partes buenas, pero tergiversando todo su contenido. Hemos sabido de cantantes cristianos modernos que ya están cansados de usar el nombre de Dios o que no quieren que sean cánticos exclusivos para la iglesia, quieren abarcar más publicidad. También asimismo muchas personas en su afán de alcanzar muchas personas y tener cantidad, pero no conversos, no personas realmente salvadas, han llegado a aceptar muchas cosas que no son bíblicas, que no pertenecen a Dios. Veremos en esta serie de estudios cómo elegir la música, por qué no aplaudimos en nuestros cultos y por qué razón tenemos ciertas normas en relación a nuestro culto. La Biblia es tan clara y tan específica. Aquellos pasajes del Antiguo Testamento mal interpretados por las sectas modernas, tanto de índole evangélico protestante o de católico carismático, han sido realmente sacados de un contexto y en este estudio los veremos desde su contexto gramatical, literal e histórico, tratando de entender el mensaje central y original que Dios dio en su palabra. Dejando pues claro este principio, yo espero que en los próximos estudios usted pueda aprender y desarrollar una mentalidad más bíblica en relación a la música.
No le estoy diciendo que acepte todo lo que decimos aquí, sino que sea crítico, que evalúe, y si lo que hemos dicho está en la palabra de Dios, lo ponga en práctica. Sea como los bereanos, que todo lo que escuchaban lo llevaban a la palabra de Cristo Jesús. Que el amor, la gracia de Dios, y que su infinita misericordia y que la guía del Espíritu Santo sean ustedes ayudándoles a salir, a entender, a comprender y a transmitir la verdad de Dios. Y termino, como dice el Salmo, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Que todo lo que escuchaban lo llevaban a la palabra de Cristo Jesús. Que el amor, la gracia de Dios, y que su infinita misericordia y que la guía del Espíritu Santo sean ustedes ayudándoles a salir, a entender, a comprender y a transmitir la verdad de Dios. Y termino, como dice el Salmo, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.